Él es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, titulado como médico cirujano con cédula profesional. Él es especialista en medicina neumología. En enero del 2013, también, bueno, con las cédulas profesionales que nos pasaron, egresado del Hospital General de México, con subespecialidad en endoscopía torácica. Además de contar con varios cursos referentes a su especialidad, es médico neumólogo del Hospital General del Estado. Atiende a sus pacientes en el Hospital Cima y el Hospital San José, ubicados pues aquí en la capital. ¿Y usted está viendo a a la alcaldesa? Doctor, buenos Hola, días. muy buenos días. Gracias por la llamada. No tengo el gusto de conocer a la alcaldesa en persona. Eh, Me he enterado de su caso y pues me han compartido algunas preocupaciones. Yo aprovecho pues para aclarar ciertos puntos referentes a no solo a este caso. Me parece que es una buena oportunidad para tratar temas que son prioritarios para nosotros como sistema de salud, pero a respuesta concreta no tengo el gusto de conocer a la alcaldesa. Bueno, pero analizaste el caso, ¿no? Ayer ella Sí, compartió un video. ¿Analizaste su sí. caso? De hecho, sí, me comentaron algunas inquietudes que tenían y no la conozco personalmente porque la indicación de un paciente que es positivo a una prueba con COVID, la indicación debe ser aislamiento. Ujú. ¿Y qué opinión te merece la situación de la alcaldesa? Bueno, antes de ir a eso directamente, me gustaría hacer un comentario sobre las pruebas. Sí, Me parece que la exacto. controversia va Sí, en por eso. función. Ajá, por eso la alcaldesa es un ejemplo Sí, de los casos contrastantes, pues de salir positivo, a eso, por eso hago énfasis, porque ella dice salí positivo primero, después dice estoy negativa, es decir, y ahora viene otra prueba, tercera prueba de anticuerpo, por eso ella simboliza ahorita en este caso la aclaración de los casos. ok, sí, sí, tomemos eso como punto de partida. Ajá. Una prueba para detectar el material genético de cualquier agente infeccioso, y ahora pues el que nos ocupa es este virus específicamente, es una prueba que cumple con muchos criterios de seguridad y es validada en los laboratorios en los que se realiza. Es un proceso que básicamente tiene que pasar por muchas certificaciones para poder emitir un resultado. Ahora, el resultado, aunque parezca ser muy simple entre positivo y negativo, como todo resultado de laboratorio, tiene que ser interpretado por un profesional de la salud. Si bien la invitación o la interpretación puede sonar muy básica, pues es un poquito más complicado que positivo o negativo. Hay pacientes en los que nosotros les hacemos la prueba por distintas razones. En el caso específico de esto que nos ocupa, tomando al caso de la alcaldesa como ejemplo, es una persona que se le realiza una prueba en un contexto de un cerco epidemiológico, sin síntomas. Al no tener síntomas y ser positivo, entonces a nosotros lo que nos dice la prueba es que estamos viendo una persona con infección sin enfermedad. Para términos médicos hay una diferencia entre estar infectado y estar enfermo. La prueba nos sirve para conocer infección, no nos sirve para conocer enfermedad. La enfermedad es una interpretación médica y nosotros vemos un paciente con síntomas, asumimos que es sintomático y posible para que tenga COVID y lo confirmamos con una prueba. Eso nos ayuda a confirmar la enfermedad por COVID. Pero pudiera ser el caso de que haya personas que tengan infección sin manifestar síntomas. Hay pacientes que se les hace la prueba y son asintomáticos y se van a permanecer asintomáticos todo el curso de la infección. Hay pacientes que se toman la prueba y no tienen síntomas y son presintomáticos, lo cual significa que en un periodo de tiempo van a empezar con los síntomas, solo los encontramos un poco antes de desarrollar los síntomas. Y tercero, los pacientes que están enfermos y les tomamos la prueba con síntomas para determinar si sus síntomas están en relación al estado de infección por COVID. En el caso específico y la pregunta que a mí me hacían, yo creo que viene en el entendido de que pudiera dudarse de la primera prueba y eso yo creo que no es un buen mensaje. Una prueba positiva es una prueba positiva y no tendría por qué ponerse en duda. ¿Hay la posibilidad de que alguien tenga una prueba negativa después?
sí, porque en el caso de los pacientes asintomáticos no tenemos un punto de referencia de en qué puntos se infectaron, y pudiera ser que en el caso específico que platicamos, se tomó la prueba en la fase de salida de la enfermedad, en donde la carga viral iba disminuyendo, se dan unos días más, se realiza otra prueba y entonces es negativa, lo cual significa que la replicación y la presencia del virus ya no es como era cuando se realizó la primera prueba. Es sobre esa lógica que nosotros utilizamos las pruebas consecutivas para determinar si un paciente deja de ser infeccioso. Entonces, por lo tanto, a ver, vamos por partes. De acuerdo a la valoración del médico del UNAM, primero, despido la señal de Megacable, me quedo en la plataforma de Proyecto Puente, en YouTube, en Facebook, celulares y en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. La prueba debe de hacerse con signos y síntomas de enfermedad, es decir, si no, si se hace antes o después, es muy posible que salga negativa. Es el criterio del UNAM, del vocero. Usted me dice que en este caso a la alcaldesa se le hace una prueba en un cerco epidemiológico. Llega el listezón, les levanta pruebas ahí de su equipo, sin síntomas, sale infectada, pero no tiene enfermedad. Es decir, una prueba positiva sí lo puede ser, y también la negativa, bueno, como explicaba ahorita también el doctor del UNAM, como ha explicado también el mismo Gerardo Álvarez, una prueba puede salir negativa, sí, por la carga viral, porque puede variar, es decir, de acuerdo al sistema inmunológico y esa variación de capas y cargas. Puede ser entonces que la alcaldesa sí está infectada, pero no está enferma. Así es, un paciente que la prueba es positiva nos dice con toda certeza que existe el material genético del virus por el que se busca en la persona en la que se detectó. O sea, eso es innegable, eso es, me parece peligroso el hecho de asumir que no. Yo creo que no es así, y eso me parece que es importante puntualizarlo porque ella es positiva, y como todo paciente positivo tendría que cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Salud en cuanto a lo que se hace con los pacientes positivos, que es el aislamiento. Con lineamientos. El haberse anunciado, ¿no? Que es el fondo, es eso lo que le mete mucho ruido, las formas en cómo se dieron. El haberlo anunciado, el haberlo hecho público, es decir, no es obligación, ¿no? ¿O sí? Por ser. No, de hecho, bueno, ahí una vez más, todas las pruebas de laboratorio, incluida esta, tienen que ser analizadas, interpretadas en el contexto clínico, y tienen que ser interpretadas por un médico. Para todos nosotros pudiera parecer muy simple el decir positivo es positivo, pero nada más retomando el tema de que hay una diferencia entre infección y enfermedad, bueno, ese sí es un punto que tiene que ser interpretado por un médico y dar recomendaciones en función de por qué y cuál fue el objetivo de tomar la muestra. ¿Cuánta gente no está así entonces, infectada pero no enferma? ¿Y cuál es la diferencia entre estar infectado y no estar enfermo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque ha sido una duda que yo creo que tenemos todos los médicos en el mundo, y si tuviéramos una respuesta sería fabuloso. El problema es que no sabemos identificar a pacientes que pudieran estar infectados y no enfermos. La diferencia es que uno puede tener la infección, puede ser portador del virus y no hacer síntomas. Por lo tanto, no podríamos distinguir a ese grupo de pacientes. Entonces, esa es la diferencia, síntomas o no síntomas. El tamaño del problema se puede calcular, se puede traspolar de algunos estudios clínicos, pero realmente no lo sabemos. Puede haber más gente de la que hemos identificado, sí, y sin duda eso nos crea un problema, porque tenemos gente que pudiera ser portadora, potencialmente pudiera ser un foco de infección, y por esa razón yo creo que el tema radical de esto, y por eso es que me interesa tomar este foro para hacer un llamado a la población, es poco práctico, es ineficaz el asumir que si nosotros hacemos test de detección de PCR a toda la población, lograremos un poco más de protección, porque nosotros podríamos infectarnos inmediatamente después
de hacernos una prueba. Es decir, la prueba solo nos dice que en el momento que se hizo, en la prueba que se tomó, en la muestra, no fue detectable el virus, pero no nos confiere ninguna protección. Si nosotros somos una población del tamaño que tenemos, el tratar de hacer pruebas a todas las personas resulta ser impráctico porque no se tiene esa capacidad. Ahora, sí es posible ser asintomático y sí es posible hacer un foco potencial de infección. Por esa razón creo que todos tenemos que apegarnos a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Todos deberíamos de considerarnos como que somos portadores asintomáticos. ¿Qué haríamos todos nosotros si supiéramos que somos positivos? Nos aislaríamos, nos lavaríamos las manos, protegeríamos a nuestra familia y yo creo que podemos empezar por eso sin necesidad de una prueba y reservar la prueba para las personas para quienes esa información sí resulta ser muy útil porque están en un estado de enfermedad y si saturamos el sistema de salud y si hacemos muchas pruebas retrasa los resultados para gente que pudiera ser muy relevante ese resultado en el corto plazo. Bien, y entonces, doctor, aquí en el caso de la alcaldesa y en el caso de los que vengan, entonces la recomendación, ¿cuál sería? Y coincide con el del UNAM, ¿tiene que hacerse la prueba cuando se tengan síntomas y signos? Así es, cuando se tenga la sospecha, yo creo que Es mejor, para que hacerlo. sea más certera, vaya. Así es, bueno, para que implique sí, para que implique una decisión clínica, porque la mayoría de ¿Para que nosotros, implique qué, perdón? para que implique información que va a afectar una decisión clínica, porque pudiera ser que cualquiera de nosotros se sentiría más seguro si le dijeran que es negativo, Obvio. y tal vez en ese afán mucha gente esté buscando hacerse la prueba, pero Pero solo no entonces tú sé tienes si que salir, o sea, a ver, si el Estado tiene toda esa información y lo saben, ¿por qué le dijeron a la alcaldesa? Bueno, ¿por qué lo sale a anunciar? A ver, entonces si a mí, por ejemplo, si alguien va ahorita en este momento y te dicen, resulte positivo, pues no tienes que alarmarte, puedes estar infectado, pero no especialmente tienes que estar enfermo. Es así decir, es, sí, a ver, eso es muy importante. Entonces sí, no era necesario, o no es necesario que uno, cualquier caso, tomando el de la alcaldesa o no, sí. que salgas y lo digas, bueno, pues sí te tienes que aislar o sí te tienes que aislar inmediatamente Sí, a sí, estar se tiene que infectado, aislar. Sí, a estar positivo. sí. Uno, ¿qué sería otra cosa? ¿Hacerte otra prueba o esperarte 14 días a hacerte otra? Bueno, la vía segura es esperar 14 días, porque después de 14 días no es necesario hacer una prueba. 14 días sin síntomas es básicamente la seguridad de que esa persona ha superado la infección. Si es que es el caso de que es una persona, como es el caso de médicos y enfermeras que tenemos, que son portadores asintomáticos y que los tenemos que aislar, pero ellos son gente altamente valiosa en lo que hace y ahorita estamos en una necesidad absoluta. Y yo tengo compañeros que me han dicho, yo quiero volver a trabajar. Obviamente tenemos que hacer que eso sea seguro para ellos y seguro para los pacientes que tratan. Entonces, en ellos les tomamos una prueba antes de los 14 días para asegurarnos que se pueden reincorporar porque no hicieron síntomas. En una persona que no necesita o que puede estar aislada a los 14 días, la recomendación es aislarse los 14 días. Ujú. En cuanto obvio salga la confirmación, ¿no? Así es. Bien, pues doctor, conclusión entonces, la alcaldesa tiene que seguir la cuarentena, tiene que seguir tiene que resguardarse y hasta que no, la prueba que se va a hacer de anticuerpos, ¿qué le va a arrojar? Bueno, la verdad es que no sé cuál fue la indicación de la prueba. En ese caso, yo pensaría que al ser la alcaldesa una persona cuya actividad pues tiene una implicación de importancia, en ella podría practicarse la PCR, no los anticuerpos. Los anticuerpos nos dan otro tipo de información. Y si tiene dos pruebas negativas, yo, en mi opinión personal, no como vocero de ninguna institución, yo como médico particular, yo diría que una persona que tiene dos pruebas negativas en un periodo de tiempo en donde asumimos que son 5 o 7 días, que no ha desarrollado síntomas, que en los pacientes presintomáticos se presentaría esa situación y ella es necesario que se reincorpore, es posible que se reincorpore teniendo dos pruebas de PCR negativas,
a sus actividades con las medidas de protección que ahora se están haciendo universales: mascarilla, lavado de manos, distancia sana. En esa condición, si es que ella puede promover o puede mantenerse fuera de su actividad, lo ideal es que esté 14 días aislada, y a los 14 días, si no presenta síntomas, incluso sin la necesidad de una segunda prueba, puede reincorporarse a su actividad. En 14 días, bueno, de una tercera, ¿no? En 14 días entonces. Si es que, sí, si es que ella se hace una prueba y es negativa y se confirma una segunda prueba negativa, ella podría reincorporarse a los 7 días. Muy bien. Sí se la puede hacer ya, con este Sí. anticuerpos, ya. A los 7, y si resultan negativas este anticuerpos que dijo que anunció, ya se puede reincorporar. Si resulta negativa, no la de anticuerpos, la PCR. ¿La PCR cuál viene siendo? Es la detección del material genético en el hisopado nasal. Es la prueba más común. Es la que todo el mundo hace. Los anticuerpos Okay. es una prueba distinta. Bueno, conclusión, doctor, algo que no te haya preguntado que quieras agregar para aclarar el tema. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Yo quiero aprovechar para pedirle a todas las personas que, si bien hay una posibilidad de que todos estemos infectados y que algunos de nosotros seamos asintomáticos, pues promovamos el hecho de la seguridad en nuestras familias, nos lavemos las manos, usemos cubrebocas. La saturación del sistema de salud no solo es el hospital, también son los laboratorios. También es la cadena que nos alimenta a nosotros en cuanto a insumos. Entonces yo quiero llamar a la prudencia a todo el mundo: apóyense de sus médicos, pidan el consejo médico. El hecho de yo ir voluntariamente a hacerme una prueba es válido, todos tenemos el derecho de hacerlo, pero si saturamos ese servicio, también puede ser que eso nos cree un retraso en obtener las muestras y los resultados para pacientes que sí requieren de esa información en ese momento. Yo te agradezco mucho por el espacio, espero que todos nos mantengamos bien, y yo creo que si nosotros obedecemos los lineamientos más sencillos, que es el lavado de manos y la distancia, creo que estaremos mejor todos. Sin duda. Gracias, doctor, por tu tiempo y nos mantenemos en contacto. Buenos días. Sí, gracias. Adiós. A ver, comentarios de la audiencia para irme a corte y a volver con Inés Castro. Sí nos disculpamos con Inés, ¿verdad? Que vamos retrasados, disculpen, pero es que es necesario.